Voy caminando y me encuentro policía. Ojalá fuera Leon de Resident, pero no lo es y me está hablando. Pero yo ni siquiera le estoy escuchando. Lo que sí escucho es lo que empieza por Z y lo presenta Arce con Z. Z Podcast, despierta a escuchar. Bienvenido a un apocalipsis donde no puedes escapar. Efectivamente, que estamos de vuelta en un nuevo Z Podcast para hablar de un tema que la verdad es que me parece que es el momento ideal, porque hace poquito se conoció la noticia, bueno, la noticia ya se conoce hace tiempo, ¿no? De que la temporada 4 de Daryl Dixon pues se iba a terminar, ¿no? Ahí, que toda la serie se iba a terminar ahí, pero justo hace poco tuvimos la despedida, que ya la comentamos en el canal en un vídeo específico, de Norman Reedus hacia el personaje de Daryl. Realmente ahí fue un momento muy triste para todos los fans porque la gente ya empezó a decir que se acabó para siempre Daryl Dixon, y yo es lo que comenté en ese vídeo y lo vuelvo a decir en un momentito, y es que realmente para mí no es el final de Daryl Dixon, es el final de una etapa que ha durado 15 años para Norman Reedus y que ahora va a estar un tiempo sin interpretar al personaje. Esa es la realidad al final. Yo creo que no tenemos que estar con esa cosa, con esa, bueno, esa llorera, ¿no? Un poquito de mucha gente de decir, ay, no sé qué. Tranquilidad, porque yo creo que va a volver más pronto que tarde. Iba a decir más tarde que pronto, pero no, más pronto que tarde. Al final, dentro de un año, 2, 3. Lo que pasa es que para Norman Reedus es raro, ¿no? Es raro al fin y al cabo, yo creo, estar un tiempo, bueno, un tiempo largo, ¿no? A lo mejor para él, porque como te digo, 15 años sin parar y ahora de repente estar un año, 2, 3 sin que salga nada nuevo de su personaje Daryl Dixon, va a ser un poco raro, va a ser diferente. A lo mejor hace otros proyectos y tal, y bueno, se despega de Daryl Dixon durante un tiempo, pero volverá, estoy seguro de ello. La cosa es, ¿qué venimos a comentar hoy? Realmente el Z Podcast de hoy lo quiero orientar a un tema que me parece muy curioso y es la pregunta del millón. ¿Por qué Daryl Dixon ¿Por qué Daryl Dixon nunca ha muerto en The Walking Dead y por supuesto en su serie Daryl Dixon? Porque al final son en total 15 temporadas contando las dos series. Arce, la temporada 4 a día de hoy, cuando estamos grabando este podcast, no ha salido. O sea, ¿qué estás diciendo? A lo mejor muere. Mírame a los ojos y dime qué piensas si va a morir. Dime qué piensas que va a morir de verdad. Es imposible. Yo creo que es imposible que muera Daryl Dixon en su temporada 4. Va a ser... Además, es que tendría que morir en el último episodio por las fotos del rodaje. Y no, lo siento, pero no. Antes de hacer una reunión con Rick, como ya hablamos, no va a morir Daryl Dixon. Al final son 15 temporadas, yo creo, sin morir. Y claro, al final, realmente yo creo que hubo un punto de no retorno donde ya pues nos dimos cuenta de que Daryl Dixon no iba a morir. Que era ya prácticamente lo que pongo ahí en la miniatura, ¿no? Que era inmortal. Era un poquito, pues, buscar, esa ya resolución para siempre de que era importantísimo y que como muriese, la serie se iba ya a la mierda por completo. Era lo que mucha gente decía y lo que yo también llegué a pensar, a pesar de que yo, para mí, hubo un momento clave donde podría haber muerto Del Dixon perfectamente para dar un impacto a los televidentes, ¿no? Al final es lo que yo creo y lo que voy a explicar ahora. Pero Daryl Dixon realmente no empezó como un personaje principal. Esa es la gracia de todo. Daryl Dixon empezó como un personaje secundario, ¿no? Como un personaje, míralo, como si fuera, vamos a compararlo con alguien. Por ejemplo, yo creo que Andrea incluso era más importante que Daryl en la temporada 1. La temporada 1, Andrea y otros personajes que estaban ahí, yo creo que a futuro, en la idea principal de la serie, eran más importantes. Recordemos que Daryl Dixon no existe en los cómics. Es un personaje totalmente, pues eso, exclusivo de la serie, al igual que su hermano Meryl Dixon. Meryl Dixon muere al final. O sea, al final de la serie no, sino que al final de, bueno, pues cuando llega al final, su final, pues muere y está ahí en el coche, la escena esa mítica que tenemos de Merle, al final su hermano muere. Y al final yo creo que Daryl ha sido la consecuencia de muchos baches en el camino, o muchas coincidencias, mejor dicho, que han hecho que siga vivo y que al final pueda sobrevivir a muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, sin ir más lejos, la temporada 2. La temporada 2 es un momento en el que Andrea, me acuerdo, le mete un tiro aquí en el hombro, si no recuerdo mal, porque piensa que es un zombie. Al final Daryl tenía todas las papeletas para morir. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa en la temporada número 2? Porque en la uno realmente no muere prácticamente nadie así. Yo creo que muere la hermana de Andrea. Morales se va, pero no muere, con su familia. Al final hay muertes en la temporada uno, pero no hay muchas muertes importantes, nada importante que tú digas, wow, ¿no? Morgan también se va, abriendo ahí pues una trama que a futuro se volvería a abrir, ¿no? Al final es un poco
Eso, no muere nadie importante, yo creo, la temporada uno muere Jim, pero la temporada 2 es el punto clave de inflexión que al final, pues sí que muere Shane, por ejemplo. ¿Por qué Daryl no muere en la temporada 2? Yo creo que hay un motivo clave, que es la relación con Carol. Al final yo creo que la trama que le dieron con Carol a los espectadores les gustó mucho, ¿no? Les gustó mucho ver el lado humano de Daryl. Yo creo que ahí es cuando empezó Daryl a pillar mucha audiencia de cara a los espectadores, donde la gente ya lo vio como alguien más allá de la coraza, como alguien más allá de ese tipo duro. Creo que la temporada uno con lo de Mel, que lo deja ahí Rick en la azotea y tal, al final eso pues vimos una parte muy canalla de Daryl, pero la temporada 2 se ablanda y eso yo creo que ayuda mucho a que el personaje sume papeletas para no morir. La relación con Carol, como os digo. Ese es el momento, yo creo que mucha gente pues quizás no contaba con ello, ¿no? Cuando pensaba en Daryl en la temporada uno. Al final, lo que se convierte en la temporada 2 solo una temporada después es muy importante para el desarrollo del personaje y también para que sobreviva en la temporada 2. Al final te das cuenta de que lo de Carol va ahí, pues está ahí. Y después ya tenemos lo que sería, también la trama con Sofía, ¿eh? Sofía, acordaos que él la busca también y eso también suma puntos. Temporada 3 ya yo creo que ahí ya Daryl suma muchísimos puntos. Al final, cuando ya Daryl lo mezclas con todo el grupo ahí ya de forma más integrado, de forma que al final ya traspasa pues esa coraza a la vez que se le ve más humano, a la vez que es como que al final no es el Daryl de temporada uno es una mezcla entre la uno y la 2, ¿no? Como esas dos cosas buenas que hemos visto de él, ¿no? Esas dos cosas que gustan a los espectadores. Al final la temporada 3 es una mezcla y poco a poco al final la gente le va cogiendo más cariño y cariño y cariño. Y yo creo que la temporada 3 también podría haber muerto. Al final muere T-Dog, por ejemplo, la temporada 3 cuando llegan a la prisión, acordaos y todo esto. Mueren personajes en la temporada 3 y en la 4, pero en esas temporadas en la prisión yo creo que Daryl al final se hace un hueco muy importante, pues con Rick, con la muerte de Shane también, yo creo que también suma muchos puntos Daryl de cara a ser la mano derecha o mano izquierda, porque al final también estaba Glenn con Rick y tal, pero bueno, yo creo que al final Glenn, como tenía la trama de Maggie, y todo esto, y también Herschel y eso, que era era su suegro y tal, Herschel, pues yo creo que al final se despegaron un poco también de los cómics en ese sentido. Lo bueno que tenía Daryl es que era un personaje que podían improvisar con él en todos los sentidos, porque en los cómics no tenían nada pautado con él, no existía. Pero al final podían, si querían darle más protagonismo a Glenn con Maggie, pues podían coger ese protagonismo de los cómics de Glenn con Rick y traspasarlo a Daryl. Y eso yo creo que ha funcionado muy bien con Daryl, no solo en la temporada 3 sino en todas las temporadas de la serie. Cosas que al final en los cómics son diferentes, que tienen el protagonismo Pepe, Juan o Alberto, pues todo ese protagonismo, me lo invento, los nombres obviamente, Pepe, Juan y Alberto, pues ese protagonismo se lo han dado a Daryl. Al final siempre ese protagonismo que no sabes a qué personaje darle, se lo das a Daryl, porque es la apuesta segura. Y yo creo que The Walking Dead se daba cuenta de que era el personaje universal, Daryl. Para mí era el personaje universal y yo creo que eso es lo que se dio cuenta la serie. También tiene que ver una cosa que no he dicho mucho con esto, yo creo, y es que a lo mejor Frank Darabont se hubiera ceñido más a los cómics, de cara a la historia, no a todo, porque al final metió unos zombies en la temporada uno que eran diferentes a los cómics, eran más inteligentes y eso. Y al final esos zombies no eran igual que los cómics. Pero yo creo que en la historia quizás sí se hubiera ceñido más que lo que se ciñó al final los otros showrunners. Entonces a lo mejor Daryl no hubiera sobrevivido como estamos acostumbrados ahora. A lo mejor hubiera muerto la temporada 4, 5, 6 porque Frank Darabont se lo hubiera plantado y hubiera dicho, oye, pues mira, pues me muera Daryl para dar un impacto, que es muy querido. Frank Darabont no sabemos cómo hubiera actuado. A lo mejor también podría haberlo matado perfectamente a Daryl en algún punto de la serie que lo hubiera querido oportuno. Al final también eso tiene que ver, ¿no? Mucho con eso, ¿no? Al final, si tienes a un showrunner que se atreve menos, pues a lo mejor ve a que Daryl es como te digo, Daryl es un personaje universal para darle cualquier trama, ya sea con Rick, con Carol, con cualquier personaje, en plan, ya sea pues para proteger a Rick, como hace en la cárcel, ¿no? Cuando están registrando la cárcel y está ahí con la ballesta y tal, y con el arma. Al final eso, quieras o no, suma muchísimos puntos. Ser un personaje universal, como te digo, que se le puede dar cualquier trama que la va a hacer bastante bien, ¿no? Después pasamos a la temporada 4, 5, 6. Ahí es cuando Daryl yo creo que realmente la gente ya llegó a su punto máximo. Recuerdo comprarme un póster en la temporada 5, 6 de Who Will Survive, ¿no? Algo así, lo tengo todavía por ahí aguardado. Un póster que al final era Daryl, ¿no? Era Daryl con su ballesta y tal. Y eso quieras o no, al final te dabas cuenta de que era una temporada ya, la 5, la 6, que Daryl era el favorito. El favorito o uno de los favoritos. Era Daryl Dixon ya. Había pasado ya 6 temporadas, la cosa había avanzado mucho, las tramas habían avanzado mucho, escenas como por ejemplo la de Tú eres mi hermano, que le dice Rick a Daryl. Hay momentos ya que son imborrables en la serie y esos momentos suman muchísimos puntos para que Daryl Dixon no muera. Ahora llega el momento en el que todo el mundo, yo creo que, bueno, todo el mundo
No tuvo miedo, quizás, porque lo veía imposible mucha gente, pero yo creo que hubo gente que sí tuvo miedo de que Daryl Dixon muriese en el episodio número 7 por 01 o 6 por 16, antes obviamente de saber que iba a haber un cliffhanger y que no se iba a saber la muerte hasta el episodio 7 por 01. Pero bueno, ese fue yo creo el punto de inflexión de o matas a Daryl o no lo matas. Porque era realmente al final lo que tenías que decidir, porque Daryl Dixon era el impacto más grande que podías hacer en un episodio de The Walking Dead matándolo con, bueno, pues con Negan, ¿no? Al final lo matabas de esa forma. Mucha gente dice, si hubiera sobrevivido Shane, hubiera muerto ahí Shane. También hubiera sido una muerte increíble si Shane hubiera sobrevivido, pero al final Shane tenía un destino pautado y pasó lo que pasó con él, ¿no? Pero es lo que os digo, al final, quieras o no, Daryl podría haber muerto perfectamente a manos de Negan. Al final, si te das cuenta, Daryl puede morir aunque no lo maten. ¿Por qué? Porque le pega el puñetazo a Negan. ¿Qué pasa? Que Negan no quiere matarlo, prefiere que sufra y matar a Glenn. Y al final, plagiar perfectamente, de forma espectacular, la muerte de los cómics de Glenn. Eso es espectacular. Al final, la muerte de Abraham para mí, y es lo que siempre os digo, ha sido un relleno innecesario de cara a, bueno, un poquito de ketchup en la cabeza, como siempre repito esa frase, y pues murió Abraham. Pero al final Abraham no era necesario. La muerte era Glenn. ¿Qué pasa? Que el estar Daryl ahí, o sea, el estar ahí, Daryl y hacer el puñetazo que mete ahí a Negan y tal, es lo que provoca todo. Al final, Daryl, quieras o no, provoca indirectamente muchas cosas, como por ejemplo, pues eso, la muerte de Glenn. Él lo sabe en el fondo cuando al final en Hilltop le dice a Maggie que lo siente, porque él sabe que provocó esa muerte. Él se tenía que haber quedado callado y sentado, ¿no? Pero al final le pudo la rabia e hizo eso. ¿Qué pasa? Que Negan pues decide no matarlo para que sufra. Eso es otro momento que al final tú piensas, hostia, podría haber muerto ahí perfectamente, pero realmente, más allá de la trama de la serie y todo esto, hay algo detrás, ¿no? Están los Shuganes decidiendo la decisión. Y yo creo que ahí es el único momento que si se le han llegado a plantear ha sido ahí. Ha sido ahí. Porque al final, plantear de verdad me refiero, plantear de decir, hostia, puede morir Daryl y podemos hacer un impacto brutal. O sea, yo creo que es el único momento real de pensarlo seriamente por lo que puede llegar a producir. ¿Sabes? El impacto más grande de toda la televisión, yo creo. Matar a Daryl Dixon. En una temporada que era ya el rey. Era Daryl Dixon. En mayúsculas, no en minúsculas como la temporada 1, no, en mayúsculas. Al final, yo, ¿qué hubiera hecho? Si me preguntáis mi opinión, yo lo hubiera matado. Yo hubiera matado perfectamente. Yo hubiera matado a Daryl Dixon en la temporada número 7, en el 7 por 01. Hostia, Arce, estás completamente loco. No, realmente creo que tengo mis motivos. Al final, hubieras hecho un impacto increíble. Matar a Daryl Dixon. Tío, ¿tú sabes lo que es eso? Aunque sea la temporada 7, aunque no hubiera sobrevivido al resto de la serie, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, hubiera sido espectacular. ¿Qué hubiera hecho a partir de ahí? Pues seguramente Glenn hubiera sobrevivido, Abraham hubiera sobrevivido, solo tendría que haber muerto Daryl, ¿sabes? Y eso, quieras o no, también hubiera sido un impacto tremendo para Rick, más aún que Glenn, porque Glenn sí le importa y tal, pero imagínate matar a Daryl, que realmente era la mano derecha de Rick. Quieras o no, en los cómics, si no recuerdo mal, la mano derecha era Glenn. Y al final, la mano derecha en la serie es más Daryl que Glenn. Entonces, al final, por lógica de los cómics y serie, tendrían que haber matado a Daryl. ¿Pero por qué no matan a Daryl? Porque en el fondo pensaban, si matamos a Daryl, esto puede ir muy mal. Y si ya fue mal matando a Glenn y a Abraham, y mucha gente a día de hoy dice que dejó de ver la serie porque mataron a Glenn, pues imagínate si matan a Daryl. Es una catástrofe eso. Entonces, quieras o no, yo lo que hubiera hecho es matar a Daryl en ese momento, dar el impacto más grande de la historia de la televisión, y Carl, pues haberlo dejado vivir. ¿Vale? O sea, pegarme un poco más a los cómics, como siempre me ha gustado a mí, apegarme más a los cómics, porque creo que los cómics son un producto excelente. Al final, o sea, los cómics al final son un poco más toscos, son un poco más, bueno, igual que la serie, ¿no? Al final la serie también se atraganta un poco la temporada 11. Pero es lo que te digo, yo hubiera hecho eso, tío. Y tienes ahí una trama muy potente de cara a Rick y lo que significa que mata a Daryl, su mano derecha, Carol también, llevando el duelo de Daryl, muchas cosas. ¿Qué pasa? Que al final no puedes hacer los spin-offs y todo esto de Daryl y eso. Entonces al final yo creo que pensaron a futuro. Pensaron a futuro y bueno, yo creo que la única decisión casi o sea, yo creo que para mí es más grave matar a Carl que matar a Daryl, sinceramente. En ese momento, ¿eh? Más adelante, ¿qué pasa? Que Daryl se convierte ya, se lo llevan a la prisión del santuario, le ponen la música de Annie C. Street. Y ahí te das cuenta ya de que Daryl lo están torturando para que empaticemos con él, para que, bueno, pues para que veamos por lo que está pasando. Y llega un punto al final que Daryl se convierte como jugando al escondite. Se convierte
en el juego del escondite porque no puedes, se escapa del santuario. O sea, hay un cachondeo con Daryl, una trama, una subtrama muy, muy interesante, la verdad. También cuando llega Carl al santuario, que está por ahí como prisionero. Es una barbaridad. Es una barbaridad en general. Creo que sí, ¿no? Está como prisionero, ¿no? Cuando llega Carl, creo que sí. Entonces, al final, el error para mí no es dejar vivo a Daryl. Creo que Daryl tenía que haber sobrevivido. Si no lo matan en el 7x01, para mí no lo mato en ninguna parte. Para mí, realmente lo dejo vivo si no muere en el 7x01. O sea, ya a partir de ahí, para mí, si lo dejas vivir, lo dejas vivir. Entonces, yo me parece bien. Ya sigue pasando el tiempo. Y claro, ¿cuándo puede morir Daryl? Ya cuando matan a Carl, en ningún momento. Ya cuando matan a Carl, ya haces que Daryl tenga un billete de oro para no morir nunca. Porque al final es un personaje que es esencial, se convierte en el protagonista de la serie a raíz de la muerte de Carl. No de la salida de Rick, no, a raíz de la muerte de Carl. Porque la muerte de Carl significa que cuando Rick se fuera, que ya quería irse, y le dijo a la gente esta, oye, si yo me voy, dejáis a Carl al mando, dejáis, o sea, hay un montón de noticias sobre ello y tal, que él habló y tal, como que él quería irse y dejar, pues eso, a Carl al mando de la serie y a Chandler Riggs, ¿no? Al final, ese momento en el que Daryl, pues bueno, se queda solo después de la muerte de Carl y después de la marcha de Rick, pero todo empieza cuando muere Carl, como te digo. A raíz de la muerte de Carl, Rick ya tenía los días contados, en la temporada 9 hace lo que hace, unos cuantos episodios para hacer su salida, y después ya se queda Daryl al mando. A mí me da igual que Judith crezca y que haya un salto temporal. Realmente Judith no puede tomar el protagonismo. ¿Quién tenía que tomarlo? Daryl Dixon. El personaje que ya tenía un billete de oro. Porque a raíz de no morir en el episodio 7x01, de estar vivo, ir a la prisión de Negan, pasar la tortura esa, sobrevivir a todo eso, al final te das cuenta de que Daryl, bueno, se había convertido en inmortal, sin serlo. Al final, Daryl, tú ves peleas en la temporada 9 con Alpha, con Beta, con muchas cosas. Al final, Negan lo puede matar si quiere de un escopetazo, pero Negan al final había cambiado y no lo mata. Se pone del bando de Daryl, ¿no? Al final. Y acordados con los jugadores, me estoy refiriendo, ¿no? O sea, Daryl tiene 200 oportunidades para morir a raíz de la temporada 8, 9, 10, 11. Y no muere. ¿Por qué? Porque es esencial. Tiene un billete de oro de inmortalidad. No puede morir ya. La única vez que podría haber muerto sería en el 7x01 y no hicieron la muerte de Daryl porque al fin y al cabo sabían lo que significaba. Y como os digo, si ya pasó mucha gente por el aro de dejar de ver la serie por el simple hecho de que murió Glenn, que era una muerte anunciada porque en los cómics pasaba tal cual pasa en la serie, pues imagínate si hubieran cambiado de opinión y hubieran matado a Daryl. Ahí sí que ya, ¡buah! Pero como os digo, era una bala. Una sola bala. Matarlo ahí o no matarlo. Y efectivamente no lo mataron. Al final la temporada, como te digo, 9, 10, 11 es el protagonista. Obviamente hay otros personajes también importantes, pero la serie ya la sostiene Daryl. La sostiene Daryl con un poco de Negan, guste o no guste, Negan más a unos a otros. Negan también es muy importante. También la sostiene Carol con la dupla con Daryl. También ese drama con Carol cuando intenta matar a Alpha, ¿no? Que provoca lo de la cueva y casi muere Connie. La trama de Daryl con Connie también yo creo que surge mucho de la falta de Rick y la falta de Carl también, ¿no? Al final, al tener tramas que ya no puedes hacer, ¿no? Pues ahí está el personaje universal, que es lo que hemos hablado antes. Al final, tramas de Rick en los cómics que tendría que haber hecho, que tendría que haber hecho Rick en la serie, las hace Daryl. Tramas de otros personajes de los cómics, ahora mismo no me acuerdo, las hace Daryl. Muchas tramas al final las hace Daryl, porque es el personaje universal para todos los personajes que por desgracia no están, que en su día mataron y no tendrían que haber matado, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, pienso en Michonne, por ejemplo. En Michonne no la mataron, pero desapareció en la temporada 10. Al final, cuando tú desapareces a Michonne, para después volver en The Ones Who Live, dejas al mando más todavía a Daryl ya. Al final dejas al mando a Daryl de una forma espectacular, que la temporada 11 es Daryl y 4 más. Esa es la realidad. Creo que es muy importante darse cuenta de que Daryl, gracias a Norman Reedus, tenemos un final no espectacular, porque para mí creo que The Walking Dead no tuvo el final merecido, por todas las bajas que hubo. Michonne, bueno, Maggie también se fue a la temporada 10, acuérdate. Bueno, la temporada 10 no, perdón, la 9. Bueno, muchas cosas que al final muchos actores creo que hicieron que la serie, por desgracia, yo por ejemplo Andrew Lincoln sí que lo entiendo, pero otros actores, como por ejemplo Lauren Cohan, que pasó lo que pasó con el dinero y tal,
Chandler Riggs también hubo ese problema, que según la gente fue por dinero, fue por lo otro, fue por no sé qué. Al final nunca hay una versión clara, pero bueno, yo creo que eso fue más decisión. Yo creo que Carl ha demostrado, o sea, Chandler Riggs ha demostrado que él quería seguir en la serie sí o sí. O sea, no fue un problema, yo creo, de dinero, ni fue dejarme lo que opiné vosotros sobre eso en los comentarios. Pero al final, cuando te quitas a tantos personajes, hay que agradecer mucho a que Norman Reedus se quedase, a pesar de todo. Porque tú imagínate una serie sin Norman Reedus. Una serie no entera, sino a partir de la temporada 9 o 10. Tú imagínate que en la temporada 11 no tenemos ni a Daryl, ni a Rick, ni a Michonne, ni a Carl. ¿Qué? Tenemos a Negan al mando. Negan protagonista. De los buenos, por así decirlo. Le quitamos la careta de archienemigo y le ponemos ya la cara de bueno por completo, porque ahora es Negan al mando. No podían hacer eso. Tiene que haber un protagonista. Y sin Carl, sin Rick y sin Michonne, ¿qué hacías? El billete universal, como te digo, Daryl Dixon. Y hay que agradecer a Norman Reedus esto. Al final, cuando hace poco puso el texto este, yo creo que ama al personaje, y gracias a que ama al personaje hemos tenido un final, yo creo, bastante decente con The Walking Dead. No quizás lo que todos queríamos, porque, como te digo, se quedaron muchos personajes en el camino, pero sí quizás lo que nos merecemos, ¿no? Un poquito de cariño, ¿no? Por parte de Norman Reedus y compañía, aparte también Melissa McBride, Lauren Cohan también que volvió, Jeffrey Dean Morgan. Creo que al final es lo que hay. Cuando tú en una serie así matas a personajes que ya no pueden volver porque están muertos, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues intentar sacarla a flote, ¿no? La serie, porque al final matar a tantos personajes importantes, lo que conlleva esto es que si tienes contratos que caducan, si tienes que renovar a actores, si tienes que actores que se pueden ir, al final la serie no la haces tú, la hacen también los actores. Deciden los actores también lo que pasa, en el fondo. Porque son ellos los que deciden si se van o se quedan. Es un poco todo eso. Al final siempre he dicho que al final la serie no ha sido completamente lo que tenía que ser, porque los actores también mandan ahí. Y es completamente normal que al final manden, pero es como Marvel. Marvel al final ha tenido imprevistos, pero la gran parte de cosas las tiene planeadas. Y The Walking Dead se está haciendo mucho el papel de Marvel. The Walking Dead Universe. Al final no es The Walking Dead Universe porque no hemos visto ningún crossover realmente en condiciones. Lo de Fear the Walking Dead, que parece Rick 2 segundos, Carol 3 segundos, y al final eso no es un crossover, es un crossover minúsculo. La gente esperaba un crossover con Morgan y los personajes de Fear cruzándose con The Walking Dead. Eso sí que hubiera sido algo tipo Marvel. ¿Qué crossover es un crossover? ¿The Ones Who Live con la serie original con Jubit y RJ? No. Yo creo que al final, si amas The Walking Dead Universe es porque tienes que tener planeado todo. Los contratos de los actores, todo en general. Y al final creo que eso The Walking Dead no lo ha hecho, como Marvel, como ellos quieren ser, ¿no? Como Marvel. No sé, creo que al final, como os digo, Daryl Dixon, personaje histórico de la televisión, personaje histórico de The Walking Dead. He tenido la suerte yo de ir a los premios de The Walking Dead, lo he conocido en persona, un tío de 10, ha dicho hi y ha dicho hola en dos vídeos diferentes a este canal y estoy tremendamente orgulloso de lo que ha hecho. Al final es Daryl Dixon el inmortal. Cualquier situación que pase en su serie, en la siguiente serie que haga, en The Walking Dead que hacía, ¿no? Sabíamos que no iba a morir porque al final el único punto que yo pensé que podía morir era, bueno, que yo pensé y seguramente los guionistas y los showrunners fue en el 7x01. Ahí no murió y por supuesto, pues ya no podía morir porque a raíz de lo de Carl, Rick, Michonne, pues ya era Daryl y Daryl. Y por eso le agradezco a Norman Reedus ese cariño que le tiene al personaje y ese cariño que yo creo que volverá. Volverá más pronto que tarde, os lo puedo asegurar porque se nota que volverá. También me acabo de acordar de un tema que fue en la temporada 2. ¿Os acordáis cuando ve a Merle en Visiones? Temporada 2. Ahí realmente no hubiera sido una locura, ¿eh? Que se hubiera desangrado o algo, pero yo creo que eso era hecho a posta, ¿no? Al final, porque después Merle vuelve y tal. Me acabo de acordar, tiene un flashback ahora en mi cabeza de cuando está como como herido, ¿os acordáis? Al final hay muchas situaciones que me podéis dejar en los comentarios. Si hubo alguna situación que de verdad crees tú, que me estás viendo, que Adele podría haber muerto, aparte del 7x01. Si tú crees que hubo algún momento que tú dijiste aquí muere seguro, déjamelo en los comentarios. Para mí solo fue ese momento, la única oportunidad que hubo. Y más allá de eso, pues pasó lo que pasó y para mí ya era imposible. Así que, gente, muchas gracias por verme un día más. Por supuesto, si queréis más Z Podcast hablando de un tema en concreto, pues dejármelo en los comentarios, ¿vale? Dejadme qué tema queréis que comentemos, qué cosa queréis que hablemos aquí en Z Podcast. Si traigo algún invitado, si no lo traigo, lo que queráis, ¿no? Ya sabéis que aquí hemos tenido también a Ken y tal, y pues también puede volver aquí con nosotros a comentar cualquier cosa. Y también, pues eso, por supuesto, un like, suscribiros si no lo estáis y seguiremos aquí
en el canal de Arce con Z, en Z Podcast. Tu podcast, pues de eso, de zombies, del apocalipsis, de Resident Evil, de Walking Dead, lo que surja, ¿no? Con la Z. Venga.